de las 21:09 horas damos comienzo a la 20ª sesión ordinaria, segunda de prórroga, convocada para el día de la fecha. Invito al concejal Albuerne a izar la bandera nacional. Por secretaría se tomará asistencia a los señores concejales. Adrover Julio, Ayelo Guillermo, Albuerne Guillermo, Baccarini Walter, Basanta Diego, Caldentey Teresa, Cataño Héctor, Clar Laura, Conti Leticia, Conti Marcela, De Sautu Mariana, Di Santo Ana, Dib Karim, Furnari María, García Santander Macarena, Iglesias Cristian, Illa Francisco, Maistegui Pablo Ignacio, presente. Reynoso Álvaro, Taruceli Gabriel. Presente. Damos lectura al decreto 8707 de 2021 de convocatoria a sesión ordinaria. Visto la necesidad de adecuar el calendario preestablecido de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante de Pergamino, en virtud que es menester dar tratamiento a varios expedientes, por lo expuesto, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, el uso de facultades conferidas por la Ley Orgánica de las Municipales, dicta el siguiente decreto. Artículo primero. Convócase a la 20ª sesión ordinaria segunda de prórroga para el día martes 21 de diciembre del corriente a las 20:30 en el recinto del Honorable Consejo Deliberante. Remítase copia a la presenta a los bloques políticos que integran este cuerpo deliberativo. Artículo tercero de forma. Pergamino, 14 de diciembre de 2021, decreto 8707 de 2021. Gabriela Taruceli, presidente, Lucio Tesón, secretario. Se han recibido notas del concejal Ignacio Maistegui y del concejal Ayelo, que han acercado a la presidencia las nóminas para la conformación de las comisiones internas, que son y están constituidas en la forma en que se transcriben en los órdenes del día. Pasamos entonces, ponemos entonces a consideración la integración de las comisiones internas. A consideración, aprobadas. Pasamos a tratar el punto 1 del orden del día, las notas ingresadas por presidencia. Número de orden 766. Directores de la Escuela Primaria 48 y Secundaria 13 solicitan acciones del municipio para prevenir hechos de vandalismo en el edificio de la institución escolar. Se gira la Comisión de Seguridad 767. Viviana Groisman solicita considerar el nombramiento de un CAP como Sergio J. Groisman. Se gira la Comisión de Hacienda y Gobierno Segunda. Pasamos a tratar el número de orden 768. Bato Pablo, presidente Consejo de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, solicita se disponga la bajada de luz para la jornada barrial Generando Espacios en el barrio Otero el martes 21 de diciembre de 2021. Concejal Maistegui tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Es solo para informar el cumplimiento de este pedido, considerando que dos cuestiones. En principio, esta nota había ingresado no solo por presidencia de este honorable consejo, sino por otras dependencias municipales, y considerando que la fecha a la que hacía referencia coincide con esta sesión, el Ejecutivo Municipal ya dio respuestas y realizó la bajada solicitada por el presidente del Consejo de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. En virtud entonces de lo que ha informado el concejal Maistegui, esta nota entonces tomamos conocimiento y se archiva. 769. Concejal Marcela Conti solicita personal administrativo para su bloque. Esta nota queda en labor parlamentaria. 770. Silvio Oscar Altuve solicita una reunión con el cuerpo para evaluar proceso de quiebra de la firma Nutribras Sociedad Anónima. Este expediente se gira a la Comisión de Actividades Económicas, pero ya su presidenta, que ha tomado conocimiento de los términos de la nota, ha citado para el día 23 a las 10 horas a los solicitantes, y también, según lo que se ha resuelto en labor parlamentaria,
se comunicó tanto con quien firma la nota como el representante legal de los trabajadores. Pasamos a tratar entonces el punto 2, expedientes ingresados por el Departamento Ejecutivo, 771. Expediente D 107-2021, Departamento Ejecutivo, A 1219-2021, Intendente Municipal, proyecto y modificación de la ordenanza crematorio municipal. Se gira la Comisión de Hacienda y Gobierno Primera. Tratamos los expedientes ingresados por Secretaría, 772. Expediente D 89-2021, Departamento Ejecutivo, 2021 00146199, Matovich Sergio, eleva situación por tasa de seguridad e higiene. Se gira la Comisión de Presupuesto y Cuentas, 773. Expediente D 90-2021, Departamento Ejecutivo, 2021 00147107, Genealogic, Sociedad Anónima, exhibición tasa de seguridad e higiene. Se gira la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Tratamos el cuarto punto, proyectos presentados por los señores concejales. En labor parlamentaria se acordó el tratamiento sobre tablas del expediente que lleva el número de orden 775. Expediente C 230-2021, concejales integrantes del bloque Frente de Todos, Partido Justicialista, Frente Renovador. Proyecto de resolución referente suspensión de estacionamiento medido hasta el 8 de enero de 2022. Concejal Reynoso tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, lo que transmite este proyecto de resolución tiene que ver con dos cuestiones. Yo creo que una cuestión básica y la que se debe discutir este expediente también es el sentido común, digamos, de tomar una medida para favorecer al comercio, como es el estacionamiento en mano derecha, como lo ha determinado este Ejecutivo y como lo permite la ordenanza vigente del estacionamiento medido, pero a la vez el mismo Ejecutivo lo que establece que justamente esa medida, ¿para qué se toma? Bueno, se toma para que el vecino pueda acercarse con mayor comodidad a las zonas céntricas, poder estacionar su vehículo y poder realizar las compras y justamente fortalecer las zonas comerciales. Bien, por un lado está esa medida, pero por el otro se le avisa al vecino que no solo no se va a suspender el estacionamiento medido, sino que también se va a cobrar de la mano derecha, de la otra donde no suele estacionarse, es decir, que se duplica, en este caso, la zona de estacionamiento medido en algunas calles, o las calles que están involucradas en este permiso para estacionar doble mano. Entonces, por eso aquí lo que debatimos, yo creo que es una cuestión de sentido común en una decisión que toma este Ejecutivo, justamente para favorecer a las zonas comerciales en esta época de fiesta, inclusive hasta la época de festejo de Reyes, pero por otro lado nos acompaña esta medida con una suspensión temporal del estacionamiento medido. Nosotros lo planteamos, le pusimos un plazo a partir de esta semana hasta el 8 de enero, lo cual está abierto también si los concejales oficialistas quieren hacer una modificación, también se puede modificar, tal vez pedirle un menor tiempo o en alguna fecha prevista, pero creo que debemos tener ese gesto, sobre todo hacia los comerciantes que han estado viviendo momentos difíciles por lo vivido por la pandemia y en estos últimos 2 años, y yo creo que sería muy bienvenido esta medida, que no tiene ninguna consecuencia negativa para este municipio, y tampoco, tendría a desorganizar el tránsito, porque de hecho, y lamentablemente lo veníamos planteando, este nuevo sistema de estacionamiento medido fue, planteado con el espíritu organizativo, y lejos estamos de ver cómo el tránsito se ha ido organizando en el radio céntrico sobre todo. Por eso me parece que, y vuelvo a insistir, es un proyecto de votar con el sentido común. Aquí no se afecta para nada al desempeño del municipio, simplemente lo que se está es tendiendo una mano al comercio, dándole un pequeño alivio a los vecinos, en el sentido no solo económico, sino también de la carga de tener que estar pensando cuando estaciona si pudo cargar, si tenía crédito, que tiene que ir a comprar, y un montón de cuestiones que la verdad que sería un gesto, creo, más que válido de este Consejo Deliberante, poder transmitirle al Departamento Ejecutivo
la necesidad de poder suspender, ya sea por los días propuestos en el expediente o tal vez con la modificación de los días, pero creo que sería un gesto muy valioso de este Consejo Deliberante. Gracias, presidente. Concejal Maistegui tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, en principio creo que se confunde un poco desde el espíritu que tiene la norma y cuál es una de sus principales razones de ser de estacionamiento medido. Por suerte, y en este caso creemos que no sería tema de discusión, no se ha tratado de ese tema de la idea de que el estacionamiento medido tiene algún fin recaudatorio, sobre todo porque el plazo que se plantea es corto y justamente ese plazo coincide con una decisión del Ejecutivo Municipal de autorizar en ese mismo plazo que plantea el pedido, de un momento en el que se genera mucho mayor circulación, relacionado por supuesto a las fiestas de fin de año, y justamente una de las razones y el espíritu del estacionamiento medido es no el de ordenar el tránsito básicamente, sino el de generar mayor rotación y de generar, por supuesto, y como consecuencia de eso, mayores lugares disponibles de estacionamiento. Sobran los ejemplos desde que el sistema existe, e incluso respecto de los comentarios de muchos comerciantes, eso lejos de perjudicarlos los favorece porque genera que quienes van a hacer algún tipo de compra encuentran un lugar mucho más fácilmente. Lo que generaba la falta de un estacionamiento medido era precisamente eso, autos que estaban todo el día estacionados, desde el principio a fin del día ocupando lugares. Creo que quienes nos movilizamos habitualmente por las zonas de estacionamiento medido hemos tenido todos más o menos alguna experiencia respecto de que esto lo que hizo fue generar mayor facilidad al lugar de encontrar un lugar para estacionar. Entonces justamente en un momento en el que hay mayor demanda, y eso es un poco lo que justifica esta decisión de habilitar estacionamiento sobre mano izquierda, es cuando hace más necesaria esta situación de que el estacionamiento medido cumpla uno de sus objetivos principales, que es el de generar mayor rotación, que en definitiva lo que hace es generar alguna facilidad mayor para que la gente que se va a acercar a algún comercio pueda hacerlo. Por eso digo, creo que no estamos de acuerdo en la interpretación y en lo que esto podría llegar a representar, fundamentalmente en el interés de los comerciantes. Con lo cual, señora Presidente, nuestro bloque no va a acompañar la medida, entendiendo que no se va a lograr el objetivo que pretende plantearse, sino más bien todo lo contrario. Y respecto de la dificultad que podría representar para los vecinos de Pergamino sobre el uso del sistema, o si tienen o no saldo, bueno, creemos que es un sistema que ya está instalado y que todos los pergaminenses lo manejan fácilmente, así que eso no va a modificar absolutamente nada por el término de las semanas en las que se está planteando. Gracias, señora Presidente. Concejal Baccarini tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Algunas consideraciones. Primero, creo que es una buena medida a tomar para incentivar que los vecinos se acerquen al radio céntrico, el suspender el cobro del estacionamiento medido. Si bien se trabajó mucho sobre esta ordenanza y sobre el sistema, es verdad que da una rotación importante en el radio céntrico, el tema de no estar estacionado más de 2 horas, pero no implica que sí o sí se tenga que cobrar. Con la aplicación misma, suspendiendo el pago, se puede establecer que el vehículo no esté estacionado más de 1 o 2 horas, lo que se crea conveniente, pero no entiendo por qué el hecho de cobrar. De hecho, el Consejo Deliberante delegó en esta ordenanza la facultad para que el Departamento Ejecutivo tome la medida que ha tomado de facilitar el estacionamiento sobre mano izquierda, pero no implica que se tenga que cobrar el estacionamiento medido sobre mano izquierda, cosa que dudo que esté reglamentariamente bien. Otra de las cuestiones, al Consejo Deliberante delegar la facultad en el Ejecutivo de ampliar la zona de estacionamiento sobre mano izquierda, era que el Departamento Ejecutivo debería informar al Consejo Deliberante cuando va a tomar una medida como esta, cosa que no sucedió. Realmente me preocupa porque si lo único que se le pide al Departamento Ejecutivo de este cuerpo es que le informe y no se hace,
creo que es una muestra de lo que viene pasando, de un desconocimiento de la función que tiene el Consejo Deliberante y de las atribuciones del mismo. El cobro del estacionamiento medido es facultad del Departamento Legislativo, sí o sí. No se ha delegado esa responsabilidad sobre el Departamento Ejecutivo y me parece realmente de mal gusto ni siquiera informarme a este cuerpo y a la comisión correspondiente la decisión de tomar una medida como la que se ha tomado. Nada. Concejal Reynoso, ¿alguien más va a hacer uso de la palabra? Si no, cierra el concejal Reynoso. Concejal Reynoso tiene la palabra. Gracias, presidenta. Lamento que esta idea no prospere, que este proyecto no prospere. No, tampoco es que somos iluminados, o al menos no estamos innovando nada de este bloque solicitando lo que solicitamos, porque hay muchos municipios que en este momento han tomado esta determinación, Morón, 3 de febrero, Rosario, seguramente habrá muchos más que han tomado la determinación de suspender el pago del estacionamiento por algunos días. Algunos difieren en la cantidad de días, pero el espíritu justamente, y es el que también apelaba el concejal Baccarini al decir que era una forma de poder incentivar y facilitarle no solo al vecino, sino también incentivar a que los comercios puedan realizar más ventas. Ese era el espíritu que tiene este proyecto, que, bueno, por lo que ha dicho el presidente del bloque oficialista, va a ser rechazado. La verdad que es una lástima, que lo lamentamos. Como dijo el concejal Baccarini, este consejo es quien debe decidir estas cuestiones también muchas veces, y podemos hacerles ver al Ejecutivo algunas decisiones que tal vez no fueron tomadas de forma adecuada o que se podrían haber tomado de otro modo. Bueno, esta era una oportunidad, seguramente habrá otras oportunidades, pero bueno, volvemos a ratificar que esta era una medida a favor del comercio y a favor de los vecinos y las vecinas. Gracias, presidenta. Ponemos entonces a consideración el expediente que lleva el número de orden 775. A consideración, queda rechazado el expediente. Pasamos a tratar el número de orden 774. Expediente C 229-2021, concejales integrantes del bloque Frente de Todos, Partido Justicialista, Frente Renovador. Proyecto de resolución referente dirigirse al Departamento Ejecutivo para que, por área que corresponda, proceda a la colocación de semáforos para paso de peatones en la intersección de calle Italia y Avenida de Mayo de la ciudad de Pergamino. Se gira la Comisión de Tránsito y Transporte. Tratamos el quinto punto, despachos de las comisiones internas. Número de orden 776. Expediente D 101-2021, Departamento Ejecutivo, eleva expediente B 1116-2021, la Nueva Perla, referente actualización tarifaria. En este caso tenemos dos despachos. Pasamos a tratar, el concejal Ilia va a hacer uso de la palabra. Sí, tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, haciendo alusión a este expediente, el 1116 del 21, la empresa prestataria del servicio de transporte de pasajeros está solicitando una actualización tarifaria y luego de la reunión de comisión se resuelve un despacho de mayoría, que paso a señalar, donde esta empresa prestataria argumenta que a los fines de equilibrar sus finanzas plantea una actualización de la tarifa plana, llevando el boleto a la suma de pesos 167,88. Girada dicha solicitud al Departamento Ejecutivo, el área técnica municipal, en este caso la Subsecretaría de Modernización, en atención a una fórmula matemática y antecedentes que son citados en el expediente en cuestión, recomienda que dicho valor de la tarifa plana debiera ser de la suma de pesos 59,48. Tal es así que el Departamento Ejecutivo, luego de analizar
el informe de la oficina técnica, propone que a partir del 1 de enero del año 2022 se incremente la tarifa en un 15% del valor actual, con lo cual estaríamos estaría proponiendo llevar el valor del boleto a la suma de 58,98 pesos. Analizando y resolviendo como este despacho de mayoría al que hacía mención, habría 2 o 3 puntos a considerar que motiva la aprobación por parte de este despacho, donde en principio debiéramos hacer mención a lo que algo se estuvo conversando incluso en esta sesión anteriormente, que es al tema inflacionario, que no escapa a la situación, de todos. Sería importante mencionar que por inflación del año 2021, la general interanual está arrojando un porcentaje de un 51,2%, ¿sí? Y si a esto lo llevamos al acumulado del corriente año, estaríamos hablando de un 45,4% de porcentaje de inflación. Pero no solo eso, sino que teniendo la posibilidad de discriminar por el rubro y haciendo alusión al rubro transporte, en este caso debemos mencionar que el índice de precios al consumidor arroja en la general anual del 2021 un incremento del porcentaje en un 57,6%. Y en el acumulado desde enero estamos hablando de un 50,2%. Hago esta mención, esta reflexión en este punto, en atención a que no debemos descuidar una cuestión inflacionaria que es un problema, que es un principio de preocupación de todos. Y me parece que sería uno de los puntos que justifican y confirman lo manifestado por el despacho de la mayoría. A su vez, y haciendo alusión a otro de los puntos que creo que se debería reflejar y tener en cuenta al momento del análisis de esta actualización tarifaria, podríamos mencionar también que se ha reflejado no solamente en la ciudad de Pergamino, sino en todas las localidades de la provincia, con un servicio de transporte similar, en ciudades con población similar a la que tenemos, una caída estrepitosa del flujo de usuarios, ¿sí? En lo que respecta, haciendo una ecuación, analizando el marzo del 2020, ¿sí? Momento del inicio de la pandemia, y los mediados, podríamos decir mediados de este año, hay alrededor de un 35 o un 40% de caída del flujo de usuarios. O sea que el vecino, el ciudadano, ha optado por algún otro medio de transporte, y esto ha ocasionado incluso también una disminución en la utilización del servicio. Y a modo de comentario y no menor, me parece que entre la información que se fue recolectando con relación a los argumentos utilizados para este despacho de mayoría, podríamos hacer mención, sí, al presupuesto que se destina, ¿sí?, en lo que refiere al AMBA, a diferencia de lo que recibe el interior del país, donde podríamos mencionar que en AMBA se destina 175.000 millones de pesos en subsidios, ¿sí?, cuando el interior solo recibe 20.000 millones, lo que ha generado no solamente números concretos, sino que un reclamo fundado de muchos municipios y gobiernos provinciales, porque la situación por la cual se requiere actualización tarifaria no es un problema exclusivo de nuestra ciudad, sino que pasa en muchas ciudades y en muchas provincias,
¿sí? de nuestro país. Así que, para no extenderme, considero que estos fundamentos y la medida adoptada en este despacho de mayoría viene a garantizar y avalar el espíritu y el criterio del cuidado de la economía y del bienestar de nuestros vecinos y especialmente de quienes utilizan este servicio de transporte de pasajeros. Así que muchas gracias, señor presidente. Concejal Reynoso tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, ya hemos tenido también la discusión en la Comisión de Transporte. Yo creo que más allá de este expediente que se está votando una actualización tarifaria, creo que el problema, y lo hemos planteado también en el despacho de minoría que tenemos del Frente de Todos, no tiene que ver simplemente con un porcentaje de aumento o con un valor final de la tarifa plana, sino que tiene que ver sobre todo cómo está planteado el expediente. Como lo contaba el concejal preopinante, hay dos análisis que uno puede evaluar del expediente. Uno es el análisis de costos y de ingresos que hace la empresa, en los cuales uno lo primero que tiende a ver es que manifiestan un déficit mensual muy importante, un déficit de más de 4 millones por mes, según lo que se desprende del expediente, es lo que está teniendo la empresa según el cálculo que hace con lo que ingresa de compensaciones tarifarias y de venta de boletos con los gastos que tiene, lo cual, digamos, para una empresa, y sobre todo para una pyme, una empresa pequeña, creo que un déficit mensual de 4 millones de pesos hace insostenible cualquier actividad. Lo cual llama la atención, sobre todo que hay una nota también en la misma comisión pidiendo la prórroga de la concesión, ¿no? Una empresa que tanto pierde, más de 4 millones de pesos mensuales según lo que el análisis que nos envían, y a su vez también piden la prórroga de la concesión del servicio. Eso llama la atención en un primer lugar, señora presidenta. Luego, obviamente, ese análisis que hace la empresa arroja la necesidad de un valor de tarifa plana y colectivo de 167,88 pesos. Y luego está, obviamente, para saldar ese déficit de 4 millones mensuales. Y por otro lado está el análisis del Ejecutivo, que es muy difícil entenderlo. La verdad, como está planteado en el expediente, es muy difícil entender y pensar que no es magia, digamos, lo que se plantea en ese análisis, porque de repente se pasa de un valor de 167 pesos del boleto a un valor de casi 59 pesos. Es difícil entender, al menos como lo explica, sí, lo que se desprende es que tiene en cuenta algunas variables que la pandemia ha generado sobre los costos y en forma positiva para el usuario, y por eso es que considera que el boleto no debería aumentar tanto, pero digamos, muy difícil entender cómo un análisis arroja un valor de una tarifa plana de 167 pesos y el otro de 59 pesos. Más allá que, repito, yo creo que no estamos discutiendo nada más acerca de un valor final de tarifa plana. Y hay otras cosas que generan incertidumbre también, porque en la comisión también se habló de posibles subsidios. De hecho, en el presupuesto del 2022 de la Secretaría de Gobierno figura una partida de casi 20 millones de pesos de subsidios, los cuales no sabemos cómo van a ser distribuidos, si es para absorber parte del aumento de boleto, y en todo caso si es para absorber a que el boleto no aumente a 167 pesos, es decir que uno tendería a pensar, bueno, se está subsidiando al menos más de 100 pesos del boleto para que justamente no aumente a una cifra tan considerable. Eso es un análisis que lo hacemos de la suposición porque no está expresado en el expediente, digamos, son suposiciones que tenemos que hacer según la información que nos brindan. Y bueno, en ese caso se están subsidiando 100 pesos, más de 100 pesos, ¿por qué no subsidiar 109 pesos y evitar que el boleto aumente? Sobre todo para no anunciarle al usuario que a partir de enero el boleto va a aumentar, y supuestamente financieramente no habría problemas para la empresa
aumentar tan poco ese subsidio supuesto que se estaría haciendo para evitar el aumento tan grande de la tarifa. Señora Presidenta, si me permite, quisiera solicitar libre debate porque no me va a alcanzar el tiempo para desarrollar la idea. Se pone entonces a consideración la moción del concejal Reynoso. Queda aprobada. Bien, entonces lo que primero nos llama la atención es eso, un pasaje de cálculo tan excesivo a un boleto prácticamente que vale 100 pesos menos y considerando que si se subsidia, se está subsidiando justamente esa diferencia de 100 pesos. ¿Por qué no subsidiar 9 pesos más o 10 pesos más para que el usuario no sufra el aumento, teniendo en cuenta que vamos a tener otro punto de inflexión en este tema, que va a ser el tratamiento de la prórroga de la concesión o no, o el llamado licitación, por lo cual tal vez tomar esta decisión de no generar ningún aumento hasta que se pueda discutir o haya una certeza sobre qué va a pasar el año que viene con la empresa o si se va a llamar a licitación, sería también, creo que una buena decisión, sobre todo teniendo en cuenta justamente esto, que se está supuestamente, y con la carencia de información que tiene el expediente, se está subsidiando gran parte del boleto. Hay otras circunstancias en juego. Lamentablemente, y lo decía el concejal propinante, siempre hubo una diferenciación muy grande entre el subsidio que recibe el AMBA con los subsidios que recibe el transporte del interior del país. Bueno, el gobierno nacional había tomado la decisión de aumentar en un 70% los subsidios destinados al interior del país, lo cual iba a impactar obviamente también en la nueva perla. Esa decisión estaba tomada en el presupuesto 2022 del gobierno nacional, que de 27.000 millones de pesos de subsidio al interior iba a pasar a 46.000 millones de pesos. Pero bueno, lamentablemente el presupuesto nacional fue rechazado, por lo cual obviamente abre incertidumbre, qué va a pasar con esto, porque al rechazar el presupuesto, y lo expresó también el presidente de la Cámara, Sergio Massa, han generado un desfinanciamiento muy grande en todas las provincias con obras y en este caso con el subsidio al boleto de colectivo del interior o las compensaciones tarifarias hacia el interior. Así que eso es otra circunstancia que está en juego y que es imposible saber cuáles van a ser las compensaciones tarifarias para el año que viene para el transporte interior de la provincia de Buenos Aires. En definitiva, señora Presidenta, la verdad que parece como que estuviéramos aquí votando cheque en blanco, porque se estaría votando con mucha incertidumbre. Y no, repito, no es una discusión de un 15, un 20, un 30, un 50% de aumento del boleto. Creo que aquí lo que nos están haciendo es votar con poca información, al menos lo que figura en los expedientes y lo que hemos podido informarnos del frente de todos. No sabemos cuál es la realidad de la empresa. Supuestamente, como manifestaron funcionarios municipales, se ha hecho una auditoría a la misma, tal cual lo establece la ordenanza actual de concesión. Establece que si hay algún problema o interrupción del servicio, el poder concedente puede realizar auditorías. Se han hecho auditorías según lo manifestaron los medios. Este Consejo desconoce los resultados de esa auditoría, desconocemos si por eso se ha decidido subsidiar a la empresa de una forma tan grande desde el punto de vista municipal, cuando hace 2 o 3 años hablar de un subsidio municipal era mala palabra, por así decirlo, señora Presidente, para el Ejecutivo, era algo que no era tomado a bien. Bueno, hoy sí se van a estar subsidiando, al menos lo que figura en el presupuesto, casi 20 millones de pesos a la empresa. Una empresa, y como lo ha dicho muchas veces el concejal Cataño, básicamente se dedican a administrar subsidios porque ahora se les suma un nivel más de subsidio y lo que están haciendo es justamente administrar. No vemos que haya un riesgo empresario muy grande en juego. Y obviamente después están los usuarios que nos piden, a los concejales, a todos, no importa el partido, mejorar el servicio, mejorar las frecuencias. Eso es algo constante. Y también sabemos que también está en juego los puestos laborales de todas las familias que dependen de la empresa. Es complejo, pero bueno, me parece que espero que no se pueda analizar de otra forma esta cuestión, no como fue en los años anteriores, que solamente se discutía un aumento de boleto y el problema después iba
a un cajón y hasta el nuevo aumento de boleto ya no se discutía más acerca del servicio de transporte público en nuestro partido, señora presidenta. Por eso creo que es una buena ocasión para que empecemos a discutir, pero en definitiva en este expediente, y para resumir, hay mucha incertidumbre para nosotros en lo que se vota, en lo que se aumenta, mucha diferencia en los análisis que realiza la empresa y el Ejecutivo, y por lo tanto, y como se manifiesta en el despacho, necesitamos tener esa información que en el artículo 1 y el artículo 2 se solicita para poder tomar una mejor decisión desde nuestro bloque del Frente de Todos. Seguramente salga aprobado por la mayoría el aumento, pero no podíamos dejar de manifestar del bloque Frente de Todos lo que se pide votar aquí, y se pide votar algo con muy poca información y mucha incertidumbre. Gracias, presidente. Concejal Baccarini tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Algunas apreciaciones sobre principalmente el despacho de mayoría de la comisión. Primero, no dejó de sorprenderme el monto que solicita la empresa. Realmente aplicar una tarifa como la que está solicitando significaría que nadie más suba ni use el servicio de transporte público de pasajeros. Segundo, que me parece bastante criterioso el informe del Departamento Ejecutivo, y el número que arroja no llega a 60 pesos la tarifa plana del boleto de transporte público, teniendo en cuenta que la población más vulnerable y con menos poder adquisitivo en este momento está pagando una tarifa del 45% de la tarifa plana. Con el sistema SUBE, todos los que tienen algún atributo social pagan el 45% de esa tarifa, así que hoy por hoy, con los números que se están manejando y con la inflación, pagar el 45% de un boleto de 60 pesos no me parece descabellado. Sí, por ahí preocupa un poco que por ahí el Departamento Ejecutivo tenga que recurrir a subsidios que de una manera u otra lo estaría pagando los mismos vecinos de la ciudad, porque el Departamento Ejecutivo administra los fondos que recauda de los impuestos de los vecinos. Y otra cosa que por ahí no me cierra demasiado el despacho, que en ningún momento se hace mención a lo que es el servicio, la prestación del servicio y la calidad del servicio que se está prestando. Si hoy se llegó al punto que se llegó con el servicio de transporte público y la gente ha dejado de usarlo masivamente, es en gran parte por la calidad del servicio que se presta. Hoy por hoy, en Pergamino, una persona que tiene que tomar el servicio de transporte público tiene que estar a veces 45 a 50 minutos parado en una parada de colectivo esperando que venga el micro. Y por las características de esta ciudad, caminando llegan mucho antes que tomando el servicio de transporte público, o bien deciden comprarse una bicicleta o una moto en cuota y les sale más barato que usar el servicio de transporte público. Por eso estaría bueno también que en el despacho se le exija algo a la empresa, porque si avalamos un aumento y no hacemos referencia al servicio que está prestando la empresa, me parece como convalidar como que la empresa está prestando un buen servicio, y creo que no está pasando eso, ni acá en la localidad de Pergamino, ni mucho menos en los pueblos de campaña, que tenemos constantemente reclamos de los vecinos de los pueblos por el servicio que están prestando. Así que creo que voy a acompañar la recomposición tarifaria, porque de un 15% con un proceso inflacionario como se está viviendo no me parece mal, pero sí hacer hincapié sobre que debemos apuntar a que se mejore el servicio de transporte público, principalmente también para bajar los costos operativos de la empresa. Si lo comparamos con Rosario tiene un promedio de casi 4 pasajeros transportados por kilómetro de recorrido. Pergamino creo que en este momento debe andar en un pasajero por kilómetro, y es entendible que la tarifa tenga que ser mucho más cara. Si el servicio se mejora,
la gente vuelve a tomar el servicio de transporte público, el costo operativo de la empresa sería mucho menor. Gracias. Concejal Maistegui tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Solo para hacer un par de aclaraciones y reforzar el porqué del despacho de mayoría, entendiendo muchas de las razones del concejal Reynoso y inclusive temas que fueron conversados en comisión. Lo primero para decir es que lo que decidimos, y es lo que efectivamente se está tratando en este momento, es solo una actualización de la tarifa. Respecto de alguna cosa que comentaban recién, y que es cómo se llega a este número de aproximadamente 168 pesos, que era la propuesta de la empresa, eso tiene algunas explicaciones. En principio, la última actualización tarifaria se fijó en marzo del 2020, previo a la pandemia. El procedimiento que usó la empresa no es otro que el determinado por el Ministerio de Transporte de la Nación, es el que habitualmente se usa, y que nunca fue objetado. Eso arroja ese número, es el mismo procedimiento de cálculo que se usó siempre y siempre fue avalado y autorizado. En ese contexto, y digamos, y con casi un criterio de razonabilidad, el Departamento Ejecutivo toma una decisión tratándose de un servicio público para mucha gente esencial y única manera de trasladarse, de salir en auxilio de alguna manera a través de subsidios a esa tarifa para permitir que el boleto, que hoy cuesta 51 pesos, no supere o no llegue, a los 59 pesos. Claramente es una decisión de subsidiar parte del costo de ese boleto dentro de un servicio de transporte público que claramente es deficitario, ya de por sí es deficitario, más allá de cualquier mejora que podamos proponer y de optimizar recorridos y mejorarlo, claramente el servicio de transporte público hoy es deficitario. Entonces, la decisión del Ejecutivo es de acompañar de alguna manera a través de subsidios para que el servicio tenga un costo razonable y no se transforme en un servicio de transporte inaccesible para la gente. Esos subsidios están plasmados en el presupuesto que ya se aprobó inclusive hoy en la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Creo que simplemente para reforzar un poco lo que decía el concejal Iria, si nosotros tenemos en consideración los porcentajes y las pautas inflacionarias, no solo las que estamos acostumbrados a vivir, sino lo que viene desde la última actualización tarifaria que hacía mención en marzo del 2020, hablar de un 15% claramente termina en una decisión que, digamos, es en este caso sí, como muchas veces se plantea, del Ejecutivo de acompañar un poco la necesidad de los vecinos de Pergamino para hacer que esa tarifa no se transforme en un servicio inaccesible. Para resumir, básicamente, más allá de cualquier consideración del servicio, y lo charlamos en comisión, que oportunamente trabajaremos, la idea era plantear solamente la actualización de la tarifa, explicar el por qué se llega a ese número y a través de una decisión del Departamento Ejecutivo, y explicar en un caso por qué la empresa propuso ese número a través del procedimiento que siempre se hizo y el por qué esa tarifa en lugar de 168 pesos, que representaba un aumento del 226%, solo le va a representar al vecino de Pergamino a través de esta decisión del Ejecutivo Municipal de un 15%, y la tarifa estaría o va a estar, si se aprueba este despacho, por debajo de los 59 pesos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Se encuentran entonces en este expediente dos despachos. Pasamos a votar el despacho de mayoría. A consideración, queda aprobado el despacho de mayoría. Los números de orden 777, 778 y 779 tienen despacho único de comisión y por unanimidad. Si nadie hace uso de la palabra por estos tres expedientes, lo pongo a consideración en forma conjunta. A consideración, aprobados. Pasamos ahora entonces a tratar los expedientes ingresados en la planilla complementaria. Expedientes ingresados por el Departamento Ejecutivo. Número de orden 780.
Expediente D 108-2021, Departamento Ejecutivo, eleva expediente N 480-2021, Secretaría de Seguridad, referente compactación de vehículos y motos. Concejal Aiello tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, cuando este expediente fue ingresado fuera del orden del día, tuvimos una conversación con el concejal Maistegui y que nos puso en conocimiento en el momento de la reunión de presupuesto y cuenta de que esto era una cosa que por ahí había que hacerlo este año porque se terminaba el ejercicio y ya el ejercicio siguiente iba a ser un problema. Esto es por lo que vemos, es un expediente que ya viene siendo hace bastante tiempo, se viene haciendo, que se le dona a la cooperadora del hospital el producido de la compactación de motos y otros vehículos secuestrados, que ya ha pasado el tiempo suficiente y ya se han dictado las sentencias y están firmes las sentencias del Tribunal de Faltas. Bueno, es un listado que está ahí y se ha cambiado la metodología esta vez, intentando hacerlo más ágil al procedimiento, que sería donarles directamente los elementos, así como están, a la cooperadora, para que sea la misma cooperadora que ya tiene previsto un sistema para hacerlo, para que directamente las compacte y cobre antes, porque el sistema que hay actualmente da turnos. Este es un sistema provincial que da turnos para bastante lejos, o sea, creo que era agosto, septiembre que le dan turnos, y después tarda un tiempo bastante largo en cobrarse esto, en acreditarse el dinero de la compactación, que son aproximadamente unos 200.000 pesos, por lo que nos dijo, teníamos alguna duda. Hoy a la tarde estuvimos todo el día en consulta con la gente de la cooperadora, con el doctor Martín Santos, que además es titular del registro de motos, o sea que del tema sabe. Y bueno, sobre el final del día, merced a esas consultas, se decidió que para no dejar pasar este año, hoy pudiéramos constituir el cuerpo en comisión para hacer la ordenanza tal como estaba planteada, con excepción de algunos vehículos que van a ser utilizados directamente por agentes municipales. Por eso le voy a pedir que pongamos el cuerpo en comisión para la redacción de la ordenanza y así poder votar este expediente. Entonces hay una moción del concejal Aiello de poner el cuerpo en comisión para tratar el expediente. A consideración, aprobado. Les pido entonces que permanezcan en sus bancas. Concejal Aiello, permanezca en su banca. Permanezcan en sus bancas y entonces damos lectura a el proyecto de ordenanza que ya fue elaborado y que se estuvo trabajando con los presidentes del bloque. Por secretaría damos lectura. Proyecto de ordenanza, visto el expediente D 108-2021 y lo dictaminado por la asesoría letrada, y considerando lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo en el decreto 2021-3796 respecto a los bienes detallados fojas 4 a 25 y el requerimiento de donación a cargo de la cooperadora IGA San José. El Honorable Consejo Deliberante dispone, artículo primero, autorizar al Departamento Ejecutivo a la donación de manera gratuita de los bienes decomisados, conforme la individualización obrante en el anexo 1 de la presente, a la Asociación Cooperadora IGA San José, con el cargo de que los mismos tengan destino de compactación, a excepción de los que se detallan en el artículo 3 de la presente, siendo la empresa compactadora a elección y cargo de la donataria, siendo esta única responsable de su contratación. Artículo segundo. Dispóngase para el caso que la entidad beneficiaria donataria no cumpla con el cargo previsto, la Municipalidad de Pergamino recuperará para sí la exclusividad del poderío sobre los bienes donados, a fin de llevar a cabo la compactación de los mismos por su cuenta y orden. Quedan exceptuados de la autorización de donación los vehículos que se detallan por parte del señor Secretario de Seguridad, a saber: moto marca Rose, color negra, dominio 026 HON, moto Suzuki color gris, dominio 599 KAD, moto Yamaha color Bordeaux, sin informar, número de motor 2049766, moto Corbe modelo 150 color blanco, motor 103.576, moto Motobel modelo 150 color blanco, número de motor 10.604, moto Corben modelo 150 color negro, motor 102.681.
Artículo 4, comuníquese, publíquese y cumplido archívese. Artículo 5, de forma. Ponemos entonces a consideración el proyecto de ordenanza que se acaba de dar lectura. Consideración, queda aprobado. Pasamos a tratar el punto 2, los despachos de comisiones internas. Los expedientes que llevan el número de orden 781, 782, 784, 785, 787 y 788 tienen un único despacho emitido por unanimidad por las comisiones, por lo cual lo pongo a consideración en forma conjunta. A consideración, aprobado. Tratamos el número de orden 783. Expediente C-231-2021, Consejo Escolar, Inspector Distrital. Solicitan pronto despacho del expediente I-1-2021. Concejal Conti tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Lamentablemente no hemos podido llegar en la comisión a un acuerdo donde pudiéramos escribir y trabajar un solo despacho. Tampoco tuvimos las explicaciones de por qué se rechazaba, porque ustedes los despachos son muy similares. El artículo 2, que propone el despacho de nuestro bloque y que tiene por objetivo ratificar incluso cosas que nos trascienden a nosotros como concejales, porque es, en este caso puntual, y para reponer, porque quizás no todos los colegas concejales a simple vista recuerdan de qué estamos hablando. Es una nota que por un lado ingresó a través del Consejo Escolar, pero que también tiene una nota similar que proviene de los inspectores regionales y distritales en cuanto al sistema educativo, y que viene a raíz de un expediente anterior y que tiene que ver con el uso del inmueble que está pegado a Nido, y que cuando se creó a través del Plan Hábitat, un programa que en ese momento tenía el ministerio que dirigía Frigerio, tenía por objetivo que sea un edificio utilizado para la cuestión educativa. De hecho, usted misma, señora presidenta, en un expediente que no viene a colación en el tema, pero sí en el debate, recuerdo, y recordábamos con la concejala Clark, nos comentó que las cosas, como las estábamos planteando nosotros en un expediente, era de manera errónea, que primero, antes de proponer que se hiciera tal o cual obra en un lugar, había que hacer una especie de censo para ver si había la cantidad, en este caso, como se hablaba de un jardín maternal, de niños y niñas y la población necesaria para que ese lugar pudiera absorberlas, y traía a colación y a ejemplo lo que se había trabajado en ese lugar. Por lo cual es indiscutible, no solo por lo que se lee en los medios digitales, cuando uno va y recuerda las noticias del momento, si vamos a las actas y recuperamos lo dicho también en este Consejo Deliberante, que lo que planteamos nosotros en el artículo 2 no tiene más que ratificar algo que se decidió en otra instancia, que tenía que ver con la propia iniciativa de lo que tenía que ver con el Plan Hábitat, y que lo que nosotros buscamos es ratificar justamente el uso de ese inmueble para el sistema educativo, y como estaba previsto, una vez que esté construido el edificio, sea reintegrado a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, para que se disponga de ese bien para fines educativos. Lamentamos que no podamos, como Consejo Deliberante, haber logrado desde la Comisión ese despacho unánime que permitiera, como un gesto, como una ratificación de lo que se votó y se acompañó en su momento, poder no solo pedir el pronto despacho de un expediente al Ejecutivo, que está bien porque tiene muchísimos meses y necesitamos esa respuesta, sino también ratificar cuestiones que han sido incluso hasta debatidas en este recinto y que no tienen nada más ni nada menos que cumplir con algo que ya estaba previsto así de otra manera, e incluso por otros actores y actoras que no somos nosotros, y que tiene que ver con, como decía, poder cumplir con esa palabra empeñada, con ese espíritu con el que fueron pensadas las cosas en un primer momento. Nuestro despacho, por supuesto, sigue a consideración, aunque sea un despacho de minoría, para poder llevar este mensaje y poder ratificar esta voluntad de que el edificio sea utilizado con los fines educativos tal cual fue pensado en su primer momento. No es un despacho que
que se pueda pensar desde un lugar subjetivo, no es un despacho que tenga chicanas, es un despacho completamente técnico que busca que las cosas sean como fueron pensadas originalmente. Gracias, señora presidenta. Concejala Drover tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, claramente nosotros estamos absolutamente de acuerdo con las finalidades que pueden tomarse referente al edificio y al terreno en mención. Pero estamos tratando un expediente o una nota ingresada, como dijo la concejala anteriormente y usted leyó, que tiene que ver con un pedido de pronto despacho sobre un expediente que ya solicita lo que se pretende solicitar en el artículo 2 del despacho de la minoría. O sea, ese despacho solicita la utilización de lo ya edificado y la cesión del terreno lindante a esta situación. Con lo cual nosotros lo único que podemos hacer, o que considero y consideramos en la comisión, es que este expediente sí podemos solicitar que se cumpla ese pronto despacho y solicitarle al Departamento Ejecutivo que se expida referente a esta situación y acompañar, por supuesto, la nota ingresada por el Consejo Deliberante y por las autoridades educativas regionales. Por lo tanto, creo que es una cuestión semántica que estamos acompañando en cierta manera también lo que pide el despacho de la minoría, simplemente que está ya plasmado en el expediente madre y probablemente la respuesta venga de la contestación de ese expediente madre. Por lo tanto, no queriendo ser reiterativo, me parece que decidimos contestar y solicitar y acompañar el pedido del pronto despacho. Simplemente eso. Gracias, señora Presidenta. Se pone entonces a consideración el despacho de mayoría. A consideración, queda aprobado el despacho de mayoría. Tratamos el expediente que lleva el número de orden 786. Expediente D 105-2021, Departamento Ejecutivo A 1179-2021, Intendente Municipal, referente, concesión Bar, Centro Cultural Bellas Artes. En este caso hay un solo despacho de mayoría que es el que pongo a consideración. Concejal Conde, usted... perdón. Tiene la palabra concejal Conde. Gracias, señora presidenta. Justamente para justificar el no acompañamiento del despacho de mayoría, hace pocos minutos el concejal Reynoso hablaba de firmar cheques en blanco. Y un poco esta propuesta del Ejecutivo tiene que ver con eso. Y podemos escondernos atrás de los tecnicismos, es válido, es una estrategia argumentativa válida. Lo que no podemos es después, interiormente y a la hora de reflexionar cómo deberían ser las cosas, al menos en un ámbito legislativo que quiera recuperar un poco su prestancia, su participación, su fuerza propia de poder aparte del Ejecutivo, no nos podemos engañar. Aquí hay una propuesta donde se va a realizar una obra para la explotación comercial de un bar, restaurante en la nueva Bellas Artes, lo cual a priori es una muy buena idea. Ahora bien, para realizar la obra, aquella persona que se presente y licite la obra va a tener como pago desde el Estado municipal el derecho a la explotación de ese lugar. La mínima pregunta que uno se hace desde el sentido común, desde la curiosidad es, bueno, ¿por cuánto tiempo? Imaginamos, ha de haber una tabla en función de la inversión, tantos millones de pesos, tantos años. Bueno, ¿cuál es esa tabla? Estimativa. ¿Cuál es el bosquejo de ese pliego licitatorio que va a haber? Porque todos conocemos y sabemos que existen a lo largo y a lo ancho de este mundo, para que nadie se sienta herido, licitaciones hechas a medidas. Entonces, para evitar esas cuestiones, porque acá lo que vamos a hacer nosotros, y no nos engañemos con los tecnicismos, no es solo autorizar al Ejecutivo a que licite. Porque nunca nos pregunta a nosotros, al Consejo Deliberante, cada vez que tiene que licitar algo el Ejecutivo. Licita. Ahora, como se licita a través de otorgar un derecho que va a explotar a otro vecino o otra vecina de nuestra ciudad, tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Y el Consejo Deliberante, que si se quiere ser guardián de ese derecho, tiene que preguntarse algunas cosas mínimas.
que si no están acompañadas en un anexo, señora presidenta, porque no hubo tiempo, porque hay que sacarla sí o sí, por lo que sea, pueden venir los secretarios o secretarias que tengan que ver con ese proyecto y contárnoslo, para que el tratamiento al menos sea un tratamiento serio, no esté basada en la confianza, porque la fe se la dejamos a la religión. Nosotros lo que necesitamos aquí es las respuestas. En este caso, ¿cuántos años? Porque no es lo mismo ceder un derecho, señora presidenta, por 1 año, por 5 que por 99. No es lo mismo. Entendemos también, no solo que esa explotación debe tener algún tipo de condiciones, desde la cantidad de horas que se puede trabajar por día, como los días de la semana. Como está cerca de Bellas Artes, en Bellas Artes, nos preguntamos, ¿se van a poder brindar allí espectáculos artísticos? Más, menos comerciales, no importa. Desde blues, jazz, pasando por un stand-up, un recital. Sí, no, choca con lo que va a hacer Bellas Artes. Puede mezclarse la iniciativa pública con la privada. No se pregunte, cosas mínimas que uno se puede preguntar para que realmente esta cesión del derecho no tenga sentido, pero digamos, nos quedemos tranquilas para qué se va a usar y cómo se va a usar. Porque si no, se hace directamente por el Departamento Ejecutivo, licita, paga la obra y una vez que está hecha, se hará la licitación, como pasa con otros derechos que se explotan, y ganará el mejor proyecto, más económico o más abarcativo, o según lo que se plantea en ese pliego licitatorio, pero no meten en el medio, no lo consultan, no piden permiso, no piden autorización al Consejo Deliberante. Estas y otras preguntas mínimas, y que quede claro, no son inquisidoras, no nacen de la desconfianza, nacen de la curiosidad mínima que tenemos que tener como concejales y concejalas, de saber si estamos cediendo, autorizando para que se ceda ese derecho, cómo lo pensó el Ejecutivo. Porque quizás en esa manera de pensar podamos aportar algo como cuerpo legislativo y podamos agregar una idea, o quizás algo que nos guste más o menos, lo podamos discutir, lo podamos consensuar y podamos llegar a la mejor construcción posible. No pedíamos el pliego licitatorio, pedíamos un bosquejo, una cuestión mínima para ver de qué estábamos hablando y qué íbamos a autorizar. Y si no era eso, al menos la presencia de los secretarios involucrados para que nos cuenten cómo lo habían pensado, porque entendemos también, y sobre todo por el apuro que hay, porque recordemos que este expediente entró en la sesión pasada, señora presidenta, que claramente ya está redactado ese pliego licitatorio, hoy lo van a aprobar por mayoría, mañana se va a enterar el Ejecutivo, pasado va a estar publicado. Entonces, si ya está abajo, ¿por qué no podemos tener esa información y sacar las cosas por unanimidad? O debatirlas. También hay sesiones prorrogadas hasta el 31, y debatirlas y quizás tengamos que sesionar el 28, y bueno, es nuestro trabajo. Pero también tiene que ver con ser responsable con esto. Y lo discutimos en la comisión y había acuerdos, o sea, estábamos cerca, pero no podíamos del todo ponernos de acuerdo. No es solo autorizar al Ejecutivo, vuelvo a repetir, porque pasa por el Consejo, porque en el medio lo que hay es un derecho. Y si hay un pergaminense que va a explotar ese derecho que nos pertenece a todos, que tiene que ver con el patrimonio del municipio, y va a haber un pergaminense o una pergaminense que va a poder hacer eso en su actividad económica, está bueno que nosotros responsablemente nos involucremos un poco más en el tema, no para entorpecer, sino para ayudar, para aportar, para construir de la mejor manera posible. Votar las cosas como cheque en blanco, votar el libro cerrado, votar porque simplemente lo mandó el Ejecutivo, nos parece irresponsable, y nos parece responsable preguntarnos las cosas. Nos parece que para eso estamos aquí como concejales y concejalas, para preguntarnos algunas cosas. Y cuando uno puede tener la respuesta claramente, muchas veces incluso puede ser súper satisfactorio, nos puede parecer una buena idea y se puede acompañar mostrando consensos y no viendo que en cada tema que no es, que apenas algo deja de ser levemente sencillo, se encuentran dos despachos. Tenemos que ejercitar eso un poco más, señora presidenta, me parece, y creo que la manera de eso es dar explicaciones y que no sea la argumentación más fuerte
que se encontró en la discusión de comisión, nosotros confiamos en lo que decidieron en el Departamento Ejecutivo. Porque esto no es una cuestión de confianza, esto es una cuestión de fe. Esto es una cuestión de cuál es la función del Poder Legislativo en estas cosas. Reitero, es preguntarnos, si aunque sea una de esas preguntas podrían haber sido contestadas de miles que fueron surgiendo. Entre ellas hay un artículo, no recuerdo el número, donde dice que diferentes personas o empresas pueden licitar diferentes etapas. Nadie sabía contestar después quién explota el derecho, el de la etapa 1, el de la etapa 2, el de la etapa 3. Dice también otro artículo que en función de la envergadura de la obra puede que sí, puede que no, al municipio haga erogaciones. No nos parece mal a priori, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles serían esos parámetros por los que, en función del impacto cultural, social, arquitectónico, etcétera, el municipio entraría a jugar? Porque entonces estamos hablando de una modificación, no está previsto eso en el presupuesto. No nos parece mal a priori, pero queremos saber cuáles serían los parámetros, porque desde allí podemos acompañar o no. Reitero, señora presidenta, es lamentable que haya tenido ese tratamiento tan exprés, independientemente que sea una facultad del Ejecutivo poder licitar todo lo que se le ocurre. Este expediente está aquí porque no se licita de cualquier manera, se licita otorgando después la explotación de un derecho, y es nuestro deber saber cómo, por cuánto tiempo, de qué manera, con qué argumentos, con qué condiciones, quien se haga de ese derecho para explotar va a tener que cumplir para que sea el beneficio más y el impacto más importante al resto y al conjunto de la comunidad de Pergamino. Gracias, señora presidenta. Concejal Adrover, sí, tiene la palabra. Gracias, señora presidente. Bueno, en principio, para hacer alguna aclaración respecto del despacho nuestro y del proyecto en sí mismo. El proyecto en sí mismo lo que habla es, nos pide a los concejales la autorización para iniciar el proceso licitatorio correspondiente a la explotación, sí, del Centro Cultural de Bellas Artes. Es una autorización administrativa que nosotros tenemos la potestad de autorizar y que el Ejecutivo tiene la potestad, obviamente, de llevar adelante. Con respecto a los procesos licitatorios, eso está descrito en las leyes pertinentes, y tenemos también la potestad en su momento de pedir un informe referente a lo que suceda con eso. De todas maneras, y referido a, no es un cheque en blanco, nosotros esta gestión viene haciéndolo hace casi 6 años, y obviamente ha habido muchos procesos licitatorios y muchas cuestiones de utilización de espacio público y demás, que en varias oportunidades han sido, y obviamente quien de última tiene la potestad para reafirmar o no ese accionar del Ejecutivo son los vecinos de la ciudad, que claramente han ratificado su confianza. Ellos, no es una cuestión de fe, es confianza en la gestión, y lo han hecho desde el año 2015 hasta la fecha en cada elección que se ha presentado. Por lo tanto, quiero destacar que, en nuestra humilde opinión, la de mis compañeros de comisión y la mía en particular, nosotros lo único que hemos hecho es autorizar, como corresponde, que se inicien las cuestiones administrativas que tienen que ver con desarrollar esa actividad. Muchas gracias, señora presidenta. Concejal Aiello tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Me maté buscando en la ley orgánica o en ordenanzas, la verdad que no pude encontrar esta forma sui generis que tiene el Ejecutivo ahora, que ya lo hizo con el Parque Belgrano, en donde está actualmente Sanifer, a lo que también nos opusimos, en donde de alguna manera nos piden permiso para la concesión de un servicio que es público. Entonces, lo único que encontré parecido es en el capítulo 7 de la ley orgánica, el artículo 230 y lo que sigue, que dice que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51, las municipalidades podrán otorgar a empresas privadas concesiones para la prestación de servicios públicos. Bien. Después habla de los términos y de lo que sí es importante, dos cosas. Una, que la concesión de servicios públicos a particulares se efectuará exclusivamente por licitación pública. Y la otra es que la adjudicación será decidida por el Consejo Deliberante.
Entonces, a mí lo que me llama un poco la atención es por qué nos preguntan antes. No creo que sea por una cuestión exclusivamente de respeto hacia el Consejo Deliberante, que no es una característica del Ejecutivo Municipal. Lamento esto, ¿no? ¿Por qué nos preguntan antes? ¿Por qué no establecen un sistema y nosotros después, cuando llegue el momento de la adjudicación, como cualquier otro servicio público, tomaremos la decisión o no de adjudicar a la empresa que resultó ganadora? Esto no es lo mismo que una licitación pública, por ejemplo, para una obra, porque esto es una mezcla de obra con concesión de servicio público. Entonces, por la obra sí podría el Ejecutivo Municipal, la obra de armar el bar o armar lo que sea, podría hacer la licitación pública, y si se presenta más de un oferente, el Consejo Deliberante ni se entera. Solamente pasaría por acá si hubiera un solo oferente, como pasó, por ejemplo, con el puente de Colonilla. Ahora, si lo dividimos y después habla de una concesión, esa concesión, por más que esté relacionada con una obra o por lo que sea, sí o sí su adjudicación debe pasar por este Consejo Deliberante, porque si no estaríamos haciendo, o sea, el municipio todo estaría haciendo algo ilegal, o por lo menos no ajustado a lo que establece la ley orgánica de municipalidades. Por eso me cuesta entender, porque tampoco hay ninguna aplicación ni referencia en el expediente a alguna ordenanza específica o alguna legislación, de por qué se ha tomado este camino de consultarnos antes. Más que consultarnos, aprovechar la mayoría de este Consejo para que ya esté autorizado este mecanismo, para que después no se pueda discutir en sí el mecanismo, sino espero que por lo menos vuelva el expediente para la adjudicación. Más allá de que esto tiene la misma presunción de que de alguna manera quizás ya estaría, esto es como decir, queremos un club que tenga 2 pisos, que tenga un subsuelo en donde haya billares. Bueno, es el club social, el único que hay. Esto es muy parecido a decir, tiene que tener esta característica, y el nombre ya está puesto. Pero esa sería una sospecha que puede tener cualquier ciudadano, que podemos tener nosotros, puede tener cualquiera, que es incomprobable, que solo vamos a poder verlo cuando esto suceda y no haya más de un oferente. En este caso puede ser que haya más de un oferente, veremos. Muchas veces la misma empresa que toma 2 nombres, no sé, no quiero ir por ese lado. Por donde sí quiero ir es que realmente no he encontrado ninguna referencia normativa para una cosa tan compleja como la que quiere hacer el Ejecutivo en este caso, y me gustaría que algún secretario o el que ideó todo este sistema, que ya lo ideó para Sanifer, lo explique. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención, y que lo hablamos nosotros en el bloque, y que realmente me da un cierto temor, es que al igual que el expediente de Sanifer, el artículo 5 dice: autorícese y facúltese al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todo trámite tendiente a lograr la desocupación y libre disponibilidad del bien inmueble objeto de contratación, pudiendo estipular acuerdo, como así también solicitar todo tipo de medida cautelar, desalojo, lanzamiento y o desahucios por ante esta sede judicial. Y el gran problema que tenemos es que lo único que hay en ese lugar, que no es Bellas Artes, es APREF. Y no vaya a ser que autorizando esto, estemos autorizando que desalojen APREF de ahí adentro. Distinto a la situación de Sanifer, donde hay una ferretería. Acá hay un museo ferroviario que tiene que ver con un montón de la historia de Pergamino, y tiene que ver también con el derecho que tienen de estar ahí por otras ordenanzas. ¿Esto será para eso o se les escapó y hicieron la misma ordenanza? Es algo que, discúlpenme que me excedo un segundito, es algo que realmente me parece que en este caso, más allá del despacho de mayoría, voy a pedir la votación de cada uno de los artículos, porque creo que no tiene nada que ver con esta ordenanza. Más allá de que se utilice la mayoría del Consejo para aprobar, les pido que reflexionen sobre este artículo, porque esto puede traer un problema mucho mayor del que estamos hablando ahora, y por el cual nosotros no vamos a acompañar al despacho general. Gracias, señora presidenta. Concejal, la moción es que usted quiere una votación en general y una votación en particular. Sí. ¿Y lo quiere nominal? Sí, nominal. De cada uno de los artículos. Podría pedir nominal exclusivamente por el artículo 5, que me interesa que se sepa quién vota a favor y quién en contra, para no entorpecer la labor del Consejo. Bien, entonces ponemos a consideración en general
el expediente que lleva el número de orden 786, el despacho emitido por la mayoría de la comisión. A consideración, queda aprobado en general. Vamos ahora entonces a poner a consideración, entonces en forma conjunta, si le parece concejal, el artículo 1º, 2º, 3º y 4º. ¿Lo ponemos a consideración en forma nominal o lo ponemos en general? Entonces, pongo a consideración los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 6º del proyecto emitido en mayoría. A consideración, quedan aprobados. Y pasamos entonces, conforme la moción del concejal Aiello, a votar el artículo 4º, que vamos a dar lectura por secretaría, en forma, el artículo 5º, perdón, que vamos a dar lectura por secretaría en forma nominal. Artículo 5º. Autoriza y faculta al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todo trámite tendiente a lograr la desocupación y libre disponibilidad del bien inmueble objeto de contratación, pudiendo estipular acuerdos, como así también solicitar todo tipo de medida cautelar, desalojo, lanzamiento y o desahucio por antecede judicial. Votación nominal. Votación nominal. Adrover, Julio César. Afirmativo. Aiello Guillermo. Albuerne Guillermo. Macarini Walter. Basanta Diego. Caldentey Teresa. Cataño Héctor. Clar Laura. Conti Leticia. Conti Marcela. De Sautu Mariana. Di Santo Ana de las Mercedes. Dib Karim. Furnari María Aurelia. García Santander Macarena. Iglesias Cristian. Illa Francisco. Maistegui Pablo. Reynoso Álvaro. Taruceli Gabriela. Afirmativo. Queda entonces. ¿De Sautu me puede repetir el voto? Negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Queda entonces aprobado. Queda entonces aprobado el artículo 5º conforme el despacho de mayoría. Hemos finalizado entonces los expedientes que debían tener tratamiento en el orden del día, la planilla complementaria. Esta es nuestra última sesión, por lo menos la segunda de prórroga del Consejo Deliberante. Dar la bienvenida a los concejales para los cuales esta es su primera sesión, y me pareció, y en esto voy a pedir disculpas por las omisiones, pero en el día de hoy estaba buscando algunos de los proyectos que fueron tratados en este año, como para hacer, digamos, solo algunas referencias, porque particularmente y en un año de elecciones legislativas, parecía que uno de los temas que sobrevolaba parte de lo que se decía desde los medios y de lo que se decía desde diferentes espacios era para qué sirven los concejales, de qué trabajan los concejales y en qué le cambia la vida a la ciudad los concejales. Y yo les quiero, solo con algunas referencias, demostrar la importancia que tiene. No seré yo quien ponga la relevancia que tienen los cuerpos legislativos para una democracia, pero independientemente de eso, sí, para el ciudadano que quizás, direccionado por muchos intereses, traten de desprestigiar o desconocer el enorme trabajo que se hace en este recinto. Y entonces le podría hablar de los tratamientos de presupuesto y rendición de cuentas en tiempo y forma. Y en cada uno, en presupuesto y en rendición, se haya aprobado o se haya rechazado, valorar el análisis que se hizo de cada uno de los sectores políticos que integran este cuerpo. Autorizar para la toma de empréstitos y fondos, por ejemplo,
Puente Colonilla, luminarias LED, obras del Parque Belgrano, compra de patrulleros, pavimento en arterias principales y secundarias. Algunos aprobados por unanimidad, otros no, pero tratados por este Consejo Deliberante, sin lo cual no hubieran sido posibles. Exhibición, ordenanzas de exhibición. La Comisión de Presupuesto y Cuentas trabajó y todos los despachos fueron unánimes sobre exhibición de tasas para muchos de los sectores afectados por la pandemia. Y eso se hizo desde el Consejo Deliberante de Pergamino. Capacitación, inversión y promoción en eficiencias energéticas y energías renovables. Temas que desde dos de los bloques se pusieron en valor y en agenda en este Consejo Deliberante de Pergamino. Atravesamos y nos atravesó el COVID, emergencia sanitaria, aprobación de todas las herramientas, protocolos que necesitaba el Departamento Ejecutivo para seguir funcionando, aun cuando a este recinto podían venir solamente los presidentes de bloque. Exhibiciones, modificaciones presupuestarias, solicitud de informe a los distintos estamentos por temas de vacunación. Se abordaron los temas de la situación escolar, presencialidad, el tema de la afectación a los diferentes rubros comerciales en nuestra ciudad, diferentes propuestas para tratar de resolverlo. Pedidos de informe al Departamento Ejecutivo, en muchos casos que fueron aprobados por unanimidad, en otros casos con la presencia de secretarios, en otros casos con argumentaciones que hacían que no se llegara a este destino, pero que fueron presentados en este Consejo Deliberante. También solicitó de obras al Departamento Ejecutivo y a la provincia sobre diferentes temas. Alcaidía, nuevamente el Consejo Deliberante Pergamino lo puso en agenda. Hoy estamos, o por lo menos creemos que la provincia está incorporando a Pergamino en la ejecución. Podemos estar de acuerdo en todos los términos o no, pero el Consejo Deliberante estuvo trabajando con las autoridades judiciales del distrito de Pergamino. Pedido de informe de habilidad nacional por obras en la ruta 188, por la autopista, por la ruta 8, a vialidad provincial, por la ruta 32, por caminos rurales. Pedido de informe del Departamento Ejecutivo por caminos rurales. Recordamos lo que fue en Fontezuela, la aprobación final para el anexo, para que se pudiera unir la autopista. Esto fue en el Consejo Deliberante de Pergamino. Pedido de informe al IPS, al IOMA, a empresas de telefonía, de luz, de gas, sobre cuestiones que los vecinos reclamaban. Y este Consejo Deliberante fue eco de todo eso. La Comisión de Tránsito y Transporte pudo evaluar obras, semaforización, ordenamiento del tránsito, sentidos de las calles, problemáticas con remises, transporte urbano, transporte de las localidades, modificaciones y solicitud para mejorar el sistema de estacionamiento medido, el sistema simple. Todo fue tratado en este Consejo Deliberante. Muchas veces se aprobó, muchas veces se pidieron informes, pero tuvo tratamiento en la Comisión de Tránsito y Transporte. Represa. El Consejo Deliberante se involucró en la solicitud de informes a provincia, en el tratamiento con las autoridades, en el tratamiento con aquellos propietarios para que la obra pueda avanzar. Las gestiones también para que se pueda llevar adelante las obras de defensa y desagües pluviales en toda la ciudad. Esto también fue agenda del Consejo Deliberante de Pergamino. Proyectos como el que presentó la Comisión de Obras Públicas, sesiones pasadas, que tiene que ver con el viaducto Ugarte-Drago. Sin lugar a dudas, algo que la población de ese sector de la ciudad tomó como muy válido, y es una iniciativa de este Consejo Deliberante. Problemáticas del suministro de agua. Fueron escuchadas todas las voces, se trataron los temas, podemos tener diferencias en el abordaje, pero dimos el debate donde había que darlo y representamos las diferentes opiniones de los ciudadanos de Pergamino. Remodelación o traslado del registro civil, parte de las obras que quizás sean incorporadas en este presupuesto por la provincia. Puente Colonilla. Participación en las representaciones de las comisiones externas, becas artísticas, Fondo de Promoción Cultural, becas deportivas, la participación constante y permanente de los concejales de este cuerpo deliberativo. Reforma al reglamento, implementación del expediente digital que hoy ya tiene convenio con Nación con la Secretaría de Modernización y comenzaremos
las próximas sesiones ordinarias ya con expediente digital. Y una última cuestión, nunca se dejó de llevar adelante una sesión, aún en medio de los peores momentos de la pandemia. El Consejo Deliberante, todos sus concejales, su personal, el personal administrativo, el personal de limpieza, el personal que hace prensa del Consejo, todo el mundo estuvo a disposición para ver cómo salíamos adelante. Las comisiones funcionaron siempre y el Consejo Deliberante nunca dejó de funcionar. Cuando nos dicen qué hacen los concejales por el ciudadano, creo que nosotros tenemos muchas respuestas y eso, diga quien lo diga, enorgullece el trabajo que se hacen en los cuerpos colegiados y en los cuerpos legislativos. Me pareció que reivindicar el trabajo de todo este cuerpo durante todo el año era la mejor forma de decirle felices fiestas, buen año y buen comienzo del 2022. Muchas gracias. Siendo las 22:35, damos por finalizada entonces la 20ª sesión ordinaria, segunda de prórroga. Invito al concejal Albuerne a arriar la bandera nacional.